Buenos días, participantes. Vamos entonces a dar inicio a esta sesión. En nombre de la Organización Latinoamericana de Energía, les damos una cordial bienvenida a este webinar de la Red de Energía y Acceso, cuyo tema central será el acceso sustentable a la electricidad mediante uso de microredes inteligentes. Para la presentación contaremos con la doctora María Andrea Rótolo. María Andrea es graduada en Ingeniería por la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina. Ha realizado un máster en Energía Eólica en la Universidad Politécnica de Madrid. Andrea es becaria Fulbright y candidata para alcanzar el título de doctor en Políticas Energéticas y Medioambientales de la Universidad de Delaware en Estados Unidos. Sus áreas de investigación incluyen, entre otras, microredes, redes inteligentes, generación distribuida y eficiencia energética. Actualmente trabaja como asociada principal de investigación en el New York State Smart Grid Consortium y uno de los proyectos que coordina es el EnergyPrize, el cual consiste en el desarrollo de microredes en Nueva York. Les recuerdo que al final de esta presentación se abrirá un espacio para que ustedes puedan realizar sus preguntas, las mismas que podrán venir realizando a lo largo de la presentación por medio del chat de texto. También les recuerdo que este webinar está siendo grabado y será subido a la Red de Energía y Acceso, acompañado con un foro donde los expertos y expertos en red podrán participar. Le damos entonces la bienvenida a la doctora Andrea. Adelante con su presentación. Muchas gracias. Espero que me escuchen bien. ¿Sí? Si no, por favor, indíquenmelo. Bienvenidos y gracias a todos los docentes que hoy nos acompañan. En breve comenzaré con la presentación Acceso sustentable a la electricidad mediante el uso de microredes inteligentes en Latinoamérica. Pero antes quiero agradecer al equipo de OLADE que promueve y facilita este tipo de encuentros con la búsqueda de mejorar la interacción entre muchas de las personas que estamos interesadas en mejorar la calidad de vida de los latinoamericanos. También quiero indicar que este es el primero de una serie de webinars en redes inteligentes, o también denominadas Smart Grid Microgrid, y que esperamos desarrollar futuros webinars en temas más específicos, a partir de las sugerencias que ustedes nos indiquen. Por ejemplo, un webinar sobre los modelos de negocios de las microredes. Bueno, acá me indican que está un poco bajo el audio, ahí espero que me escuchen mejor. Sí, Andrea, ahí te escuchamos un poco mejor. Tal vez podrías acercarte un poco más al micrófono. Sí, sí. Ahí se escucha mejor. Sí, ahí te escuchamos mejor. Gracias. Ok. Bueno, voy a hablar más fuerte. Bueno. Quiero comenzar con una noticia que salió publicada ayer en HuffPost, justo ayer, que indica los 3 grandes desafíos del sector eléctrico latinoamericano. El Banco Mundial prevé que el consumo de energía de América Latina se duplique entre 2010 y 2030. Y estiman que serán necesarios unos 430 billones de dólares de inversión para satisfacer esa demanda. Un informe también reciente del Consejo Mundial de Energía concluye que de aquí a 2050, incluso en el mejor de los casos, el crecimiento de la oferta de energía en Latinoamérica seguirá siendo insuficiente para satisfacer la creciente demanda asociada con el crecimiento económico. En este artículo se destacan 3 grandes desafíos para el sector eléctrico latinoamericano. El primero de ellos es el aumento de la clase media. La segunda década del siglo XXI marcó un cambio histórico en la demografía de América Latina. Por primera vez en la historia, más latinoamericanos viven en la clase media que en la pobreza, y más gente está a punto de unirse a esa clase media. Por ejemplo, algunos analistas esperan que México experimente un crecimiento de casi 30% de la clase media en los próximos 5 años solamente.
Más consumidores de clase media significan más refrigeradores, televisores, aires acondicionados. Y todo esto contribuye a las necesidades crecientes de electricidad. Un segundo desafío para Latinoamérica son las limitaciones de infraestructura. Por ejemplo, en Brasil y Chile recientemente se han estancado planes para construir nuevas presas hidráulicas debido a protestas de derechos humanos y ambientales, lo que obligó a buscar otras fuentes de energía para satisfacer la demanda proyectada. Incluso el terrorismo doméstico ha llevado a la destrucción de la infraestructura de energía en la región, como en el caso de fuentes de alimentación rurales en Colombia. Finalmente, el cambio climático ha añadido un gran riesgo operativo en el sector energético. Por ejemplo, en diciembre de 2013, los funcionarios de Buenos Aires, Argentina, han declarado el estado de emergencia durante una ola de calor con temperaturas que fueron en promedio de unos 36 grados Celsius. Los cortes de electricidad y escasez de agua afectaron a miles de familias, provocando una situación de caos en la ciudad. Al noroeste de Brasil, febrero trajo noticias similares. La demanda máxima de electricidad llegó a un máximo histórico de 86 gigavatios. En un país que genera casi el 80% de su electricidad de las represas, los niveles de agua cayeron por debajo del 37% de la capacidad, la más baja desde 2001. Entonces, bajo este panorama, surge una pregunta central. ¿Cómo aumentar la flexibilidad en la planificación del sistema energético que tenga en cuenta aspectos sociales, tecnológicos, económicos y medioambientales para que podamos evitar estas crisis? Las futuras redes eléctricas tienen que hacer frente. Perdón, ahí justo apareció una pantalla. Las futuras redes eléctricas tienen que hacer frente a cambios en la tecnología, en los valores de la sociedad, en el medio ambiente y en la economía. Por lo tanto, la seguridad del sistema, seguridad de la operación, la protección del medio ambiente, calidad de la energía, el costo del suministro y la eficiencia energética deben ser examinados de nuevas maneras, en respuesta a las cambiantes necesidades en un entorno de mercado liberalizado. En un futuro, las mismas deberán asegurar que el suministro de energía a los distintos consumidores sea confiable, flexible, accesible y económico. En este sentido, las redes inteligentes se presentan como la alternativa más prometedora a la hora de hacer frente a los retos energéticos. En esta presentación explicaré cómo las tecnologías de la información, las energías renovables y los sistemas de almacenamiento se integran de manera a conformar la red eléctrica del futuro. El rol de las microredes en la transición de la red eléctrica actual a la red inteligente. También presentaré el estado de las microredes en el mundo y finalmente indicaré algunas de las acciones que se requieren en el corto plazo en Latinoamérica para empezar a incorporar esta tecnología en nuestro sistema eléctrico. Bueno, entonces tenemos una red actual, centralizada y unidireccional, donde tenemos simplemente a grandes rasgos estos actores, ¿no? Una generación por una empresa de servicios, una red de transmisión, una red de distribución, y tenemos a los consumidores. Sin embargo, el incremento exponencial de la demanda eléctrica, así como los requerimientos de calidad de suministro cada vez más exigentes, han obligado a que paulatinamente se avance hacia un nuevo concepto de red eléctrica, en la cual aspectos claves son la descentralización del diseño de la red y del abastecimiento y los flujos de potencia e información bidireccionales. En esta red que evoluciona aparecen nuevos actores y servicios. Todos estos nuevos actores y servicios en generación y en almacenamiento. Más adelante hablaré de la empresa de servicios del futuro y de los nuevos consumidores que también son productores de energía.
Algunos de los aspectos o agentes impulsores de la modernización de la red incluyen la eficiencia económica y energética, la confiabilidad, la seguridad energética, la sustentabilidad y el impulso a la actividad económica. En el mundo se perciben diferentes matices o agentes impulsores, que se explican por la diversidad de entornos socioeconómicos y diferencias culturales y geográficas. Volveré a este punto hacia el final de mi presentación, donde mostraré distintos ejemplos de microredes inteligentes. Bueno, en la figura de la izquierda se observa la red eléctrica actual, en la que se indica el control centralizado con una red de datos básicos que incorpora parte de la red de distribución, red de subestaciones, sistema de transmisión y generación centralizada. Y luego tenemos una operación pasiva que no tiene una red de datos, que involucra parte de la red de distribución y las cargas de los consumidores y cómo utilizan esa electricidad. También acá pueden observar una tabla en la cual se indican distintos aspectos que caracterizan a la red eléctrica actual y a la red inteligente. A grandes rasgos, la red eléctrica actual se caracteriza por una generación centralizada y adaptada a la demanda, un flujo energético unidireccional, consumidores pasivos y una red de distribución al servicio de la demanda. La red eléctrica del futuro difiere a grandes rasgos en poseer una generación centralizada y distribuida, flujos energéticos multidireccionales, consumidores activos y nuevos servicios auxiliares. Bueno, pero ¿qué es una red eléctrica inteligente? No existe una definición única, universalmente aceptada. Sin embargo, hay ciertos criterios generales que he visto presentes en distintas definiciones. A diferencia de las redes eléctricas tradicionales, las redes inteligentes comprenden al sistema de transmisión y distribución a los generadores y a los usuarios. Otra diferencia importante es la incorporación de tecnología digital, de forma tal que existe un flujo de información bidireccional entre generadores y consumidores, reduciéndose así los costos de generación y transmisión, mejorando al mismo tiempo la eficiencia y la confiabilidad. Por otra parte, las redes inteligentes favorecen la integración de sistemas de energías renovables y de almacenamiento. Tenemos a los generadores, aquí las fuentes de generación, la energía de pequeños generadores reduce la demanda total de la red. Después tenemos almacenamiento, indicados por estos puntitos verdes. La energía generada en valles se almacena para su uso posterior. Luego también tenemos sensores, aquí indicados los sensores, que detectan fluctuaciones y perturbaciones y aíslan áreas si es necesario. Tenemos procesadores, las cajitas, que ejecutan algoritmos de gestión al instante. Después tenemos aplicaciones inteligentes, indicadas por estos enchufes, que desconectan la red en caso de fluctuaciones, y tenemos gestión de la demanda, indicada por este medidor, que reduce el consumo en picos de demanda. Estas son algunas de las características y elementos de las redes inteligentes. Bueno, entonces si hablamos de, haciendo hincapié en estos elementos básicos de una red inteligente, tenemos un sistema de sensores y medidores para conocer el estado del sistema. Una infraestructura de comunicaciones para transmitir los niveles de los sensores y las órdenes de control. Tenemos algoritmos de control que procesan las informaciones recibidas y generan las órdenes de control. Tenemos actuadores que efectúan las órdenes de control. En resumen, en el futuro se hará un uso más intenso de las tecnologías de información, la infraestructura de comunicaciones, los sensores, la inteligencia artificial, nuevas técnicas de monitoreo y diagnóstico, entre otros elementos para configurar a la red inteligente.
Pero, ¿qué esperamos de una red inteligente? Esperamos que sea fiable y autorreparable, que proporcione la seguridad y calidad de suministro que necesita la sociedad digital del siglo XXI. Necesitamos que sea accesible a todos los usuarios de la red, que permita la participación activa de los consumidores por medio de la gestión de la demanda y que garantice la conexión de las generaciones y almacenamiento distribuido. Necesitamos que sea económica. Esto quiere decir que optimice la utilización de los activos y la eficiencia energética, que asegure la competencia y la regulación y que permita nuevos productos, servicios y mercados, por ejemplo, los vehículos eléctricos o las microredes. También necesitamos que incorpore la innovación tecnológica, que sea flexible como para incorporar estos elementos que existen ahora y los que existirán, como por ejemplo sensores, monitorización, medidores, control digital, informática y comunicaciones. Entonces, tenemos una red convencional y muchos desafíos sobre los que trabajar antes de alcanzar un modelo de red inteligente. La pregunta es, ¿cómo transitar de un modelo a otro? Las microredes, las llamadas microredes inteligentes, parecen ser la clave. Dado el hecho de que casi el 90% de todos los cortes de energía y perturbaciones tienen sus raíces en la red de distribución, el avance hacia la red inteligente tiene que comenzar en la parte inferior de la cadena, o sea, en el sistema de distribución. Por otra parte, el rápido aumento en el coste de los combustibles fósiles, junto con la incapacidad de las empresas de servicios para ampliar su capacidad de generación, en línea con la creciente demanda de electricidad, ha acelerado la necesidad de modernizar la red mediante la introducción de tecnologías que pueden ayudar con la gestión de la demanda y con la protección también de los ingresos. Bueno, entonces, ¿qué es una microred? Ya definimos que es una red inteligente en comparación con una red tradicional. ¿Qué es una microred? ¿Qué es este elemento de transición entre la red actual y la red inteligente? Bueno, otra vez no hay una definición universal. Yo tengo esta definición que utilizo. Una microred es una red autosostenible en sí misma que opera en una pequeña región geográfica con una generación local, distribución, cargas, almacenamiento, control y conectividad de red. Hace todo lo que una compañía de servicios eléctricos hace, pero en una escala mucho más pequeña. Una microred se puede conectar a la red de suministro eléctrico o ejecutarse de manera independiente. El funcionamiento y control de muchas de las fuentes que lo integran están basadas en electrónica de potencia, con lo que poseen la flexibilidad necesaria para garantizar la operación de todo el sistema como uno único. Este control flexible permite a la microred presentarse al sistema eléctrico como una unidad controlable que abastece las necesidades locales con fiabilidad y seguridad. A mí me gusta llamarla una burbuja de generación, porque dentro de esa burbuja está todo controlado y coordinado. Bueno, entre los elementos básicos de una microred encontramos varias unidades de generación renovables y o convencionales. Encontramos un sistema de almacenamiento que puede ser de tipo mecánico, electroquímico o hidráulico. También tenemos sistemas de condicionamiento de la potencia como inversores, rectificadores y reguladores de carga. Existen sistemas de regulación y control y tenemos las cargas en sí. Se trata en definitiva de pequeños sistemas inteligentes de distribución eléctrica y térmica autogestionados localmente, de forma que podrían funcionar tanto conectados a la red pública de distribución como aislados de la misma. La tendencia actual es proyectar sistemas híbridos, en los que las fuentes renovables y el almacenamiento proporcionen hasta el 80-90% de las necesidades energéticas, dejando la utilización de los sistemas convencionales para casos excepcionales.
Como se muestra en la figura de la izquierda, se espera que la red inteligente emerja como una integración plug and play, o sea, que se conecte y opere de microredes inteligentes que se interconectan a través de vías que coordinan el intercambio de datos y el intercambio de energía. La aparición de estas microredes inteligentes y el grado de su interacción y de integración tendrán una función de rápido aumento de las capacidades de red inteligente y de sus requisitos. Se espera también que no todas las microredes creadas sean iguales. Dependiendo de su diversidad de carga, la combinación de fuentes de energía primaria y la geografía y economía en las áreas específicas, entre otros factores, las microredes se construirán con capacidades diferentes, activos y estructuras diferentes. A continuación presentaré algunos de los modelos de microredes y sus características. Por ejemplo, hay sistemas para usuarios o comunidades aisladas. Se trata de sistemas de hasta un máximo de 100 kilovatios de potencia. Hay sistemas tipo retrofit. Se trata de sistemas renovables instalados en redes locales en media tensión, hasta potencia de unos megawatts, con el fin de reducir las horas de funcionamiento de los generadores diésel existentes, ahorrando combustible y reduciendo las emisiones contaminantes. También hay sistemas combinados que utilizan únicamente fuentes de origen renovable y que unen las tecnologías fotovoltaica, eólica e hidroeléctrica. Debido al carácter intermitente de este tipo de generación, son utilizadas en aplicaciones grid connected, conectadas a la red, a la macro red. En algunas situaciones se usan sistemas híbridos completamente renovables, pero que permiten la autosuficiencia respecto a la red eléctrica. Estos sistemas combinan una fuente continua para cubrir la necesidad energética de base. Y esto se hace a través de utilizar la biomasa y la energía geotérmica, y una o más fuentes intermitentes para cubrir los picos de potencia solicitada, como hidroeléctrica, eólica o solar. También hay sistemas híbridos que combinan las fuentes de origen renovable con fuentes convencionales y que permiten operar tanto de manera aislada como conectada a la red de distribución. Bueno, entre las principales ventajas que introduce el concepto de microred inteligente se incluyen, por ejemplo, que las microredes representan actualmente una solución viable para las exigencias de energía eléctrica en áreas aisladas o no electrificadas. En el pasado, de hecho, solo se utilizaban generadores diésel, que en la modalidad operativa de baja carga muestran una eficiencia reducida en el funcionamiento, altos costes de manutención y un breve tiempo de vida de la instalación. Las microredes permiten reducir esos problemas y aprovechar los recursos renovables existentes en el territorio, constituyendo una opción viable y favorable tanto ambiental como socialmente. También las microredes ayudan a la reducción de los picos de consumo. Como tenemos ahora información, esta bidirección de información en cuanto al consumo y la generación, solo estarán en operación las unidades generadoras renovables requeridas en tiempo real. Esto hace a la red más eficiente energéticamente y minimiza la inversión en los sistemas de generación, transporte y distribución de la electricidad. La red inteligente, estas microredes inteligentes, permiten que el excedente de energía sea incorporado a la red. El usuario se transforma en generador de electricidad, es decir, en un productor descentralizado. Esta forma de manejar la energía eléctrica pone a disposición de los generadores centralizados potencia instalada para la cual no ha realizado ningún tipo de inversión. Además, por ser descentralizada la generación, se minimizan las pérdidas por transmisión y distribución de electricidad, con lo que se aprovecha de una forma más eficiente la energía. Otro de las oportunidades y beneficios de las microredes es que
En la medida en que se refuerza la utilización de energías renovables y se optimiza la utilización del resto, se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero. Por otro lado, se aumenta también la independencia respecto a la incertidumbre del precio del petróleo, lo cual incide directamente en el desarrollo de la economía a nivel global. Bueno, solo he explicado algunos de los beneficios y oportunidades, hay muchos más, pero hay otros temas también que quiero presentar hoy. Bueno, entonces yo veo a las microredes como un microcosmos del futuro. Las microredes nos permiten demostrar cómo funcionan nuevas tecnologías, permiten evaluar nuevos modelos para las empresas de servicios eléctricos y modelos de regulación. Nos permiten ver cómo planificar estas nuevas redes, estas redes que incorporan toda esta distribución, toda esta generación distribuida. Nos permiten también evaluar cómo estos nuevos consumidores y comunidades pueden involucrarse en la planificación energética, y también expone las barreras que existen para el progreso a una pequeña escala. Bueno, creo que hay que hacer hincapié en los consumidores. Es de vital importancia implicar al usuario, al consumidor, ya que este es un elemento más dentro de lo que es la red o microred inteligente, pero un elemento decisivo. La idea de ahora en más es que las tarifas sean dinámicas, variando su precio en función de la demanda y siendo el usuario conocedor de las mismas en tiempo real. Los hogares tendrán que estar dotados, por tanto, de unos dispositivos inteligentes, los que se llaman smart meters o contadores inteligentes, que reemplazarán a los clásicos contadores. Ahí pueden ver una imagen de los distintos tipos de contadores que son aproximadamente del mismo tamaño, pero que tienen funciones totalmente distintas. Los contadores inteligentes son capaces de informar en cada momento el precio de la energía que se está consumiendo, así como el voltaje, la frecuencia y el ángulo de fase. Esta información no se limitará a ser visual únicamente, sino que a través de un protocolo informático podría dotar a los aparatos eléctricos y electrónicos inteligentes de los datos necesarios para activar el consumo cuando fuera más favorable, con el consiguiente ahorro energético. Si nos fijamos en el consumo de energía eléctrica a lo largo de una jornada, podemos observar cómo existen picos de demanda a determinadas horas. Lo que se pretende con este sistema es premiar a aquellos usuarios que utilizan energía eléctrica en horarios de baja demanda, sin que suponga un esfuerzo adicional por su parte. Es un sistema no intrusivo. Este modelo de pequeños sistemas inteligentes de distribución eléctrica autogestionados localmente pueden funcionar tanto conectados a la red, a la macrored de distribución, como aislados de la misma. Además, dentro de este modelo, los usuarios también pueden ser proveedores de energía, lo que se llama prosumer, son productores y consumidores. Las energías renovables constituyen una buena forma de producir energía y el excedente podría ser distribuido apropiadamente a través de la red inteligente, con el consiguiente beneficio económico para el usuario. Relacionado con esto existe también el denominado Vehicle to Grid. Estos son vehículos eléctricos los cuales pueden ser considerados como pequeñas plantas energéticas con capacidad para absorber energía al ser cargados o inyectar energía en momentos puntuales. Coordinar toda esta red, cada vez más distribuida, resulta difícil debido a que cada particular se convierte a su vez en un centro productor. Los clientes pasan a ser consumidores pasivos. Los clientes pasan a ser consumidores activos y a decidir en qué momento quieren consumir de la red.
en función de los precios de cada franja horaria. Es por ello que es fundamental que las empresas de servicios públicos aumenten su flexibilidad y resiliencia al cambio que se acerca. Bueno, acá quiero hablar un poquito acerca del rol de las empresas de servicios eléctricos. Y creo que estos son algunos de los puntos que son fundamentales para que las empresas de servicios eléctricos se modernicen estructuralmente y sean capaces de incorporar y dar inercia al cambio en el modelo de red eléctrica. Por ejemplo, tienen que considerar la importancia de descentralizar la planificación para aumentar la seguridad, la resiliencia y la flexibilidad de la red eléctrica. Necesita incorporar a los consumidores, se necesita que la planificación de la distribución eléctrica sea más abierta y transparente, tienen que proporcionar un mayor valor en los servicios y tiene que haber una gran innovación en cuanto a los modelos de negocios y regulatorios de las empresas de servicios eléctricos. Bueno, ¿qué está pasando en el mundo con estas microredes inteligentes? Navigant, que es una organización de investigación, ha identificado un total de aproximadamente 4.200 megawatts de capacidad total de microredes en todo el mundo, frente a los 3.800 que había en 2013. América del Norte sigue siendo líder en el mercado mundial de las microredes. Entre la generación planificada y la propuesta y la capacidad actual de 2.700 megawatts, que representa el 65% de la capacidad mundial de microredes. Se espera que haya un incremento, un adicional de 34 proyectos y 207 megawatts desde la actualización en 2013. Mientras que América del Norte lidera el mercado de las microredes hoy en día, se espera que esa condición continúe hasta el 2020 y la región de Asia y el Pacífico probablemente emergerá como el líder mundial de los desarrollos de microredes en 2030 o 2035, debido a la enorme necesidad de energía para las poblaciones en crecimiento que no están conectadas a la red. Europa es, en términos relativos, un rezagado en las microredes, ya que su plataforma de agregación y optimización preferida es las centrales eléctricas virtuales. La fiabilidad de la red de la región también es muy superior a la de América del Norte, lo que limita el atractivo de la capacidad de operar en modo isla o desconectado. Actualmente estoy trabajando en el denominado New York Prize, como bien indicó Adiela, que es una iniciativa del gobernador del estado de Nueva York y que surge luego de las consecuencias del huracán Sandy, en el que se destinan 40 millones de dólares para el desarrollo de microredes lideradas por la comunidad. O sea, se destina este dinero y quienes van a gestionar todo el desarrollo de la microred van a ser las propias comunidades. Este proyecto está destinado a apoyar a las comunidades de alrededor de 40.000 residentes y para operar en conjunción con la red la mayor parte del tiempo. Pero en situaciones de emergencia, las microredes podrán desconectarse de la red y alimentarse a sí mismas, proporcionando islas de energía estable para hospitales, departamentos de policía, estaciones de bomberos, estaciones de servicio y otros sistemas críticos. Bueno, este es un buen ejemplo en Latinoamérica. Un importante hito en la generación energética sustentable se marcó en el pueblo de Huatacondo, espero estar pronunciándolo bien, en Chile, en septiembre de 2010. Se inauguró la primera microred
aislada de generación eléctrica a base de energías renovables no convencionales de Chile, denominada ESUSCON, Energía Sustentable Cóndor. Muy bien. La Universidad de Chile ha desarrollado el primer proyecto microred de Chile en una comunidad remota de 150 habitantes. Antes de la instalación de las microredes, la comunidad tenía su propia red eléctrica que operaba independientemente de la macrored y que funcionaba 10 horas al día con la energía proporcionada por un generador diésel. El sistema de generación de energía proporciona puntos de ajuste en línea para las unidades de generación y reduce al mínimo los costos de operación, teniendo en cuenta el pronóstico de los recursos renovables, la carga, el seguimiento solar y el consumo de agua. Algo bastante importante es que el enfoque de adquisición de datos SCADA para los operadores de sistemas de control de supervisión típica y que tiene interfaces técnicas para la recolección y análisis de datos en tiempo real para informar las decisiones de control de la planta, tuvo un nuevo enfoque. Estas capacidades de SCADA son escalas sociales. Se adaptó este sistema SCADA para que la información se presentase con facilidad a los usuarios sin conocimientos técnicos para ayudar a asistir a los miembros de la comunidad con la toma de decisiones en torno al sistema eléctrico. Con el sistema SCADA social, la comunidad puede participar activamente en la toma de decisiones y el mantenimiento del sistema, y por lo tanto el equipo de apoyo del proyecto inicial en la Universidad de Chile, con confianza puede entregar la propiedad y gestión del proyecto a la comunidad. El proyecto ha tenido algunos resultados impresionantes hasta ahora. El consumo de diésel se ha reducido en un 50% y el sistema de energía solar fotovoltaica ha alcanzado un factor de capacidad del 28%. El proyecto es un caso de estudio muy interesante en microredes remotas, ya que la comunidad es quien dirige la operación y el mantenimiento del sistema como un invitado. Bueno, y ya terminando con la presentación, estas creo que son algunas de las primeras prioridades que tenemos, en las que tenemos que trabajar si queremos superar algunos de estos 3 desafíos que mencioné al principio, y si queremos trabajar por una red más fiable, más segura y más resiliente. Creo que es importante identificar los modelos de negocio para las empresas de servicios públicos que multipliquen la experiencia y el capital del sector privado. Creo que hay que desarrollar mecanismos de fijación de tarifas basadas en el desempeño, metas y métricas. Creo que hay que mejorar las metodologías de costo-beneficio y empezar a considerar las llamadas externalidades, y que esto hay que aplicarlo de manera sistemática. Creo que hay que actualizar las normas y tarifas que pueden obstaculizar la innovación existente. Creo que hay que actualizar los sistemas de servicios mediante la implementación de nuevas tecnologías y servicios. También hay que renovar los precios de la energía para los consumidores y el diseño de mecanismos de recuperación de costos de las empresas. En Latinoamérica, gran parte de la energía está subsidiada y eso distorsiona al mercado y también distorsiona la posibilidad de innovar en el sistema, de utilizar en realidad ese dinero para modernizar a la red. Eso es muy importante, es un factor crítico si queremos avanzar. También es importante llevar a cabo proyectos pilotos como el que acabo de presentar en Chile y evaluar su funcionamiento. Y hay que introducir innovaciones regulatorias y el mercado a medida que son necesitadas. No hay que esperar hasta el final del proceso, sino que estos proyectos pilotos nos pueden ayudar a identificar cuáles son esas barreras que no permiten el progreso y la modernización de la red.
Bueno, con esto terminado, ahora pasamos a la sección de preguntas. Muchas gracias por su atención y pueden contactarme en cualquier momento. Acá tienen mi dirección de email y mi teléfono. Por cualquier duda que hayan tenido en esta presentación o cualquier otra cosa de la que quieran charlar, o información que quieran obtener en cuanto a microredes, redes inteligentes y en general lo que es modernización de la red eléctrica. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea, por su excelente presentación. Entonces, abrimos la sesión de preguntas. Acá tenemos entonces una primera pregunta de Will. Nos dice, gracias. Según tu experiencia, ¿cuáles son las oportunidades en cuanto a microredes inteligentes en América Latina? Bueno, las oportunidades existen en términos, por ejemplo, de recursos, porque tenemos todas estas fuentes renovables distribuidas. También depende del país en Latinoamérica, ¿no? Yo, al ser argentina, tengo más conocimiento en cuanto al caso argentino, donde hay personal capacitado, por ejemplo, para llevar a cabo estos proyectos. Donde encontramos las mayores barreras, por ejemplo, en Argentina, son en aspectos de financiación y de regulación. Entonces, las oportunidades son grandes. Por ejemplo, hoy en día estoy trabajando con Navidad, de quien mostré algunos de los casos del mundo, en cuanto a distintos modelos que se aplican a las microredes, distintos modelos económicos, y ya hemos identificado 9 modelos económicos que están ayudando al desarrollo de las microredes. Por eso, como también he indicado, el caso de las microredes es muy local. Hay que buscar un modelo que funcione para ese sector. Las oportunidades están, pero bueno, hay que darle lugar a estas oportunidades. Hay que desarrollar modelos en función de la región y las necesidades. Muchas gracias, Andrea. Tenemos una siguiente pregunta de Guido que nos dice, hoy en día se habla mucho de la intromisión a la vida privada y a la información personal que puede significar las redes inteligentes. ¿Qué seguridad tiene el usuario de esta tecnología? ¿De que no serán violadas medidas de control personal del usuario? Sí, bueno, ese es uno de los grandes temas que se está discutiendo. No solo es la utilización de los recursos, la generación de modelos económicos, sino también otra de las grandes ramas de desarrollo es la ciberseguridad. Bueno, se están desarrollando mecanismos de protección de datos, ¿sí? Como los datos de Internet, ¿no? Muchos de los mecanismos que se utilizan para proteger la información de las personas a través de la red informática también se están aplicando para poder proteger los datos de los usuarios a través de estos datos para el sistema eléctrico. Así que sí, es un área que está en desarrollo y creo que está todo haciéndose en este momento, pero es un aspecto muy importante a tener en cuenta. Muchas gracias, Andrea. Tenemos otra pregunta de Erika. Nos dice, si el mayor problema es el sistema de distribución, ¿cómo se puede enfrentar este tema en los países de América Latina y el Caribe? Bueno, justamente creo que entonces yo hablé de una red inteligente, ¿no? Que incorpora absolutamente todo. Incorpora la red de distribución y la de transmisión. Pero al tener, tiene más sentido comenzar con la red de distribución, donde
donde encontramos la mayor cantidad de los problemas de la red. Y creo que las microredes son la solución, porque las microredes a grandes rasgos lo que hacen es permitir el control de esa red de difusión de manera local. ¿Sí? Y de esta manera tener solo un nodo de conexión con la macro red. Entonces, frente a cualquier problema en ese núcleo micro red, en esa burbuja de generación, se puede desconectar de la macro red. Y frente a cualquier problema en la macro red, se puede desconectar la micro red. Entonces, creo que esa es la manera de atacar el problema. Muchas gracias, Andrea. La siguiente pregunta de Nicolás nos dice, ¿cómo sería el proceso de adaptación de la infraestructura actual de transmisión para llegar a un modelo de microredes? Bueno, es un proceso que tiene que tener en cuenta aspectos técnicos, aspectos sociales, económicos y medioambientales. Es un proceso complejo, pero bueno, hay distintos casos alrededor del mundo de los que podemos aprender y tratar de adaptar algunas de sus soluciones para nuestros casos. Está claro que este proceso va a requerir inversión, por eso hice hincapié en el tema de los subsidios de la energía, porque creo que en cambio creo que los sectores de la sociedad que pueden pagar por la energía se debería considerar que esos sectores paguen para que ese dinero se pueda utilizar en una modernización de la red que va a beneficiar a toda la comunidad. Entonces creo que es importante ver cómo esto puede funcionar económicamente, porque sin lugar a dudas va a requerir una gran cantidad de inversión. Aunque también hay que tener en cuenta que hay muchos modelos de microredes y algunos se llaman nanoredes, por ejemplo, que solo es un edificio y es el control de un edificio. Entonces, la escala del proyecto, las fuentes de generación, si esa microred tiene un sistema de almacenamiento, todo eso va a afectar al coste final. Entonces, lo que hay que ver es, bueno, hay que comenzar con algo, aunque sea con una nave, y ver justamente a través de estos proyectos pilotos cuáles son las barreras a las que nos enfrentamos. Y bueno, y después pensar en ir construyendo proyectos de mayor escala. Gracias, Andrea. Damos paso a la siguiente pregunta de Anderson. Nos pregunta cuál es el esquema de precios que se usa hoy en día para el intercambio de energía entre las microredes y la red eléctrica convencional. Bueno, como he indicado, hay 9 modelos de negocios. Me gustaría presentar, como hemos explicado al principio, este es el primero de una serie de webinars y más adelante podemos hacer un webinar que muestre estos distintos modelos de negocios. ¿Sí? Pero, por ejemplo, algo que llamamos time of use, esa es una de las tarifas que se está utilizando. Son tarifas dinámicas en las cuales se tiene en cuenta el uso, o sea, no es un precio, hay un precio que es la media de la utilización, sino que un precio adecuado al consumo real. Pero bueno, me gustaría entrar más en detalle de todos esos temas, no sé si lo respondí, pero es un tema, la verdad, bastante largo y seguramente vamos a necesitar otra presentación para ello. Sí, Andrea, muchas gracias. Podemos entonces planificar una próxima presentación sobre este tema de los modelos de negocios para tratarlo más con más detalle. Sí.
Claro. La siguiente pregunta entonces es de Riquel. Nos dice si no existe un marco normativo que incentive a la generación distribuida, ¿qué nos puede recomendar como el inicio para implementar las microredes inteligentes? Sí, la verdad es que ese es el desafío, pero creo que el beneficio de la microred es que al tener este sistema de control y operación local, ¿sí? Lo que uno está haciendo es conectando con un nodo a la macrored. Y ese es un gran beneficio, que no estás incorporando la intermitencia directamente a la red, sino que lo estás controlando en esta microescala antes de conectar a la macro red. La verdad es que, por ejemplo, en este caso chileno, creo que ellos no están conectados a la red, así que no hay ningún caso que conozca latinoamericano en el cual haya conexión a la red y cuáles fueron los desafíos. Sí sé de muchas de las dificultades que están teniendo acá proyectos en Estados Unidos para conectar a la red, pero el marco regulatorio es completamente distinto. Creo que hay que comenzar con proyectos pilotos y ver cómo funciona, cuáles son las dificultades. Hay que probar a pequeña escala e ir avanzando. Pero es fundamental que todos los actores involucrados participen en este proceso. Porque si tenemos soluciones tecnológicas, soluciones regulatorias no van a funcionar. Si no tenemos en cuenta las necesidades de las comunidades, no va a funcionar. Si no tenemos en cuenta el impacto ambiental, volveremos a cometer errores en la planificación energética. Es por eso que el primer paso hacia todo esto es el diálogo. El diálogo y ver cómo sobrellevar muchos de los desafíos que nos enfrentamos en Latinoamérica con nuestro sistema energético. Pero el diálogo creo que es el primer paso. Muchas gracias, Andrea. Por motivos de tiempo, vamos entonces a leer las dos últimas preguntas. Okay. Nicolás nos dice, uno de los aspectos importantes mencionados en el desarrollo de sensores, ¿qué avances hay en este aspecto y qué oportunidades se visualizan? ¿Eso es con respecto a Latinoamérica o en general? Si lo pienso en general, lo que está ocurriendo hoy en día acá en Estados Unidos y en otras partes del mundo donde ya se están construyendo las microredes, es que los sensores están, la infraestructura de comunicación y manejo de datos está. Cuantos más sensores se incorporen, o sea, la optimización todavía es difícil de entender cuántos sensores se necesitan en la red. ¿Qué vamos a hacer con toda esa información? O sea, esos son aspectos que todavía no están desarrollados. Después, en cuanto al desarrollo de estos sensores en países latinoamericanos, la verdad es que no lo sé. Creo que cada país tendrá sus puntos tecnológicos fuertes para la modernización de la red. Por eso también la cooperación entre los países latinoamericanos creo que va a ser importante. Y la interacción de información en el avance de los proyectos pilotos también es fundamental para que haya un avance más rápido. Gracias, Andrea. Entonces damos paso a la última pregunta. No sin antes recordarles que este webinar está siendo grabado y será puesto a su disposición en la red de energía y acceso, acompañado por un foro donde ustedes podrán seguir la discusión sobre este tema. De igual manera, tendremos un grupo de sesiones
sobre estos temas de microredes inteligentes, les pedimos, por favor, nos hagan llegar su retroalimentación sobre los temas que les gustaría trabajar más en detalle. La pregunta de Anderson nos dice: ¿qué papel deben asumir los gobiernos nacionales para una exitosa implementación de microredes? Bueno, un papel fundamental es generar esos espacios de diálogo. Yo creo que los gobiernos nacionales lo que tienen que hacer es, primero, asumir que muchos de nuestros países tienen crisis energética, que estamos realmente, como decimos nosotros, dando manetazo de ahogado, o sea, resolviendo los problemas de una manera que demuestra bueno, que la planificación quizás no fue la adecuada o que ahora son otros cambios necesarios. O sea, primero es asumir que se necesita un cambio y creo que es fundamental que los gobiernos nacionales favorezcan el diálogo, llamen a todos los actores que tienen que estar involucrados en esta planificación y que faciliten el cambio y la innovación. Bueno, eso creo que también va a venir más. La innovación creo que va a venir desde las raíces. Y creo que los gobiernos nacionales lo que tienen que ser son coordinadores de este cambio. Pero creo que la innovación tiene que venir desde los emprendedores. Así que eso es lo que diría. Muchas gracias, Andrea, por sus respuestas. Entonces damos por finalizado esta sesión, recordándoles que este webinar está siendo grabado y será puesto a su disposición en la red de Energía y Acceso. De igual manera, esperamos sus comentarios y sus propuestas para los próximos webinars al correo de Expertos en Red. Ya se los voy a escribir. Ok, entonces ya aparece en el chat de texto el correo a donde ustedes podrán enviar sus comentarios. Muchas gracias, participantes. Muchas gracias, Andrea, por su presentación. Muchas gracias a Olave, a todo el equipo, y gracias a todas las personas que estuvieron allí. Contáctenme en cualquier cosa que necesiten. Adiós. Muchas gracias, Andrea, por su excelente presentación y también gracias a todos los participantes que estuvieron en este webinar. Entonces, esperamos pues sus sugerencias para nuevos temas que serán desarrollados en esta plataforma. Muchas gracias a todos.